Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Nosotros estamos cada uno en su casa. Esto será por algún tiempo, al menos hasta el 12 de diciembre, momento en el que se producirá el reencuentro de estos seres que componen La Venganza Será Terrible, y los queremos convidar al streaming que haremos para Sí. tal ocasión, que será entonces el 12 de diciembre, 9:30 de la noche, en un programa que no se emitirá por radio, y que ustedes podrán hacerse de su entrada en entrada1.com. Hablaremos hoy sobre la ley seca en Estados Unidos. La ley seca, es decir, la prohibición de vender bebidas alcohólicas, estuvo vigente en Estados Unidos entre 1920 y 1933. Hay muchos mitos, e incluso la gente bien informada a veces no acierta acerca de lo que sucedió con la ley seca. Señalaremos algunos conceptos erróneos. Primero, la prohibición se dice, ¿no?, que fue introducida por un grupo de conservadores a los que no les gustaba el alcohol. Falso. Segundo, toda la población americana se dirigió inmediatamente a bares clandestinos y allí se bebió más del doble. Falso. Tercero, todo esto tuvo la imprevisible consecuencia de que el país quedara en las manos de Al Capone. Falso. Cuarto, en 1933 todos decidieron que la prohibición no tenía sentido por cuestiones morales y la ley fue revocada. Falso. Falso. La prohibición no sucedió solo a instancias de un movimiento de conservadores, aunque hubo muchos, prácticamente desde la fundación de la nación americana. El asunto fue mucho más complejo. El movimiento estaba lleno de progresistas. Se suponía que iba a ayudar a la nación a avanzar hacia un nuevo estado de sobriedad. A los conservadores se unieron diversos intelectuales liberales, así como líderes sindicales de la izquierda, que condenaban el consumo de alcohol como elemento provocador de atraso y pobreza entre las masas de obreros. Se decía que el consumo de alcohol provocaba enfermedades varias, demencia y estimulaba la delincuencia. De la ley seca participaron también movimientos feministas que estaban en contra de los bares, de los salones y de su cultura. Las mujeres no podían ir a las cantinas, estaban en sus casas, empobrecidas y presas de un miedo mortal. Existía, sobre todo en el oeste, la percepción popular de que los esposos cobraban su sueldo, iban a la cantina, se lo gastaban todo y volvían a las casas furiosos y sin un centavo a golpear a sus esposas. Se escribían novelas y obras de teatro al respecto. 10 noches en un bar de Timothy J. Arthur era la segunda novela más vendida después de La cabaña del tío Tom, ¿no? En esas novelas se retrataba a las cantinas como tentadoras infames que seducían a los hombres para que entraran, y una vez allí los arrastraba por un camino ineludible de alcoholismo, violencia, pobreza y muerte. En 10 noches en un bar, incluso los borrachos estaban a favor de la prohibición. Ahí es donde juega Kerry Nation, de quien hablamos el otro día, con Claro. la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, ¿no? Sí, Unas tipas que rompían toda botella que encontraban en su camino. con hachas. Sí, sí, que eran un símbolo Sí. de su trabajo, ¿no? Hubo en el sendero hacia la ley seca 3 grandes grupos. Los secos, que eran abstemios que querían la prohibición. Los húmedos, que eran bebedores que estaban en contra de la prohibición. Y los bebedores secos, que eran bebedores pero que creían que los demás por lo menos no deberían hacerlo. Y empezaron las disputas entre las facciones. Los que estaban en contra de la prohibición eran los inmigrantes alemanes, porque eran dueños de todas las cervecerías. Los alemanes no tenían ninguna tradición abstemia o de moderación. Ganaban mucho dinero, que a su vez gastaban en campañas de publicidad y en contra de los secos. Las publicidades retrataban la cerveza
como el saludable trago alemán opuesto al whisky, que era lo que se debía prohibir según los alemanes. Pero de pronto empezó la Primera Guerra Mundial y se desató la propaganda chauvinista. Entonces, los simpáticos alemanes pasaron a ser el enemigo. Decían entonces que la cerveza era producida por industrias de inmigrantes enemigos que quedaron totalmente desacreditados. Dijimos al comienzo de este opúsculo, ¿no?, que la prohibición empezó en 1920. Y dijimos también que las mujeres la pasaban muy mal con sus esposos borrachos. ¿Saben cuándo empezó el voto femenino en Estados Unidos? Precisamente en 1920. Con la llegada del voto femenino, chau alcohol. Ganaron y ocuparon muchas bancas los políticos que apoyaban la prohibición. La prohibición tenía dos partes. Estaba la enmienda constitucional, estaba el acta del legislador Andrew Volstead, la llamada Ley Volstead, que venía a desarrollar la 18ª enmienda, en virtud de la cual se prohibía la venta, importación y fabricación de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. Nada que no se vendía después de las 10 de la noche, no. No la podías vender, no la podías importar ni fabricar. Ah, bueno. Sí. El acta de Volstead definía intoxicante, sobre todo lo que tuviera una graduación mayor a 0.5%. Nada. Y se armó... No, porque no es 0,05, ¿eh? Yo no sé si estará bien el dato. Debe ser 5%. Debe ser 5%. Sí, porque 0,5 no es nada. 0.5% no es nada, debe ser 5%. Y tampoco puede ser 50%. No, claro. Se armó un terremoto. La ley fue vetada por el presidente Woodrow Wilson. El veto fue anulado por el Congreso y la ley se promulgó. El senador Volstead habló así: esta noche nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerrarán para siempre las puertas del infierno. Qué bien. El mito más grande de la prohibición es que el consumo de alcohol aumentó. En realidad no aumentó, cayó a la mitad. El consumo de alcohol sí se incrementó en algunos lugares, como Nueva York. Ahí se llegaron a abrir 10.000 lugares ilegales. Dice el cronista que parecía que todos estaban en tabernas clandestinas, escribiendo novelas mientras Scott Fitzgerald escribía y George Gershwin tocaba el piano en su rincón. Bueno, pero no era el caso de Wyoming, por ejemplo, u otras zonas rurales. En los pueblos pequeños del medio oeste americano, los bares se habían cerrado y punto. En un pueblo pequeño no había callejones donde esconderse de la policía o donde armar un bar clandestino. Nada, como un bar clandestino en Baigorrita. Claro. Que todo el mundo sabe. A veces la gente instalaba destilerías caseras en lugares apartados y los contrabandistas hacían entregas ocasionales de lo peor que se pueden imaginar ustedes, ¿no? El peor ricino. En un incidente en Wichita, un lote de licor de dudosa calidad dejó discapacitadas a más de 500 personas en un solo día. Pero era bueno, veneno era eso directamente. En las ciudades la prohibición funcionaba de manera muy distinta. Las fuerzas policiales comenzaron a recibir sobornos. En Boston
había 4 tabernas clandestinas en la misma cuadra de la estación de policía. Charles Fitzmaurice, que era el jefe de policía de Chicago en los años 20, decía: el 60% de mis policías están metidos en el tráfico de alcohol. Muchos de los delitos más serios de la década de 1920 fueron resultado directo del negocio clandestino de alcohol. Capone llegó a tener muchísimo poder sobre Chicago, pero bueno, eso lo dejaremos para otras charlas. Un bar clandestino podía ser simplemente el departamento de alguien, y por lo general lo era. Los italianos eran dueños de una gran cantidad de departamentos para ir a beber. Para conseguir un trago, la gente incluso iba a los barrios de los negros. En el principal periódico negro de New York, un columnista observó que en 10 años los clubes nocturnos que burlan la prohibición, estoy citando textualmente, Sí. han hecho, al menos hasta ahora, ¿no?, han hecho más por mejorar las relaciones raciales de lo que hicieron las iglesias negras y blancas en 10 décadas. Los bares clandestinos proponían una nueva forma de beber. El resultado más sorprendente era que las mujeres podían ir. Un bar clandestino en New York puso una vez un letrero que decía: detrás de estas puertas se desmayan las mujeres más hermosas del mundo. Me hace acordar algo que suelo decir, que he tenido la suerte de ser escupido en la cara por las mujeres más hermosas de Buenos Aires. El licor más fácil de preparar de forma casera era el gin. Era alcohol de baja calidad. Una gran cantidad se hacía con alcohol industrial robado y mucha gente se enfermó. La consecuencia más importante y duradera de la prohibición fue que destruyó la industria alcoholera americana. Hacer buen vino, whisky, cerveza, era y es un asunto complicado. Requiere de equipamiento especializado, operado por gente especializada. En América durante 13 años no hubo cervecerías o destiladoras legítimas. Había rufianes mezclando venenos, matarratas, en bañaderas, y los verdaderos artesanos estaban desempleados, o se habían ido del país, o habían buscado otro oficio. No había trabajo para ellos. Incluso si estaban dispuestos a trabajar para mafiosos, no tenían el equipamiento ni los materiales, así que no podía hacerse nada bueno. Una industria sofisticada fue eliminada. Cuando se revocó la ley, en 1933, la mayoría de la gente no había probado un trago decente en 13 años. No podían recordar qué sabor tenía la cerveza de verdad. Durante los siguientes 50 años, los Estados Unidos tuvieron una bien merecida reputación de producir cerveza espantosa, vino pútrido y whisky de centeno repugnante. Bueno, la prohibición no terminó porque la gente quería tomar, terminó porque la gente necesitaba trabajo. La crisis del 30 arruinó la economía americana y ya no pudieron permitirse el lujo de prohibir negocios que podían darle trabajo a un montón de gente desempleada. Cuando ganó Franklin Roosevelt, se volvieron a fabricar bebidas y miles de obreros recuperaron sus puestos de trabajo. Pero en un punto la prohibición ganó. El típico salón de la época anterior no regresó jamás. Ese patrón de comportamiento había sido destruido. El consumo per cápita no volvió a elevarse a los niveles de la preprohibición hasta la década del 70. En 1939, el 43% de los americanos eran abstemios. Para terminar, digamos que la prohibición no terminó en 1933. Algunos dicen que todavía pervive, ya que algunos condados todavía hoy permanecen con ley seca. Ah, mire usted, no sabía eso. Sí, sí. Algunas curiosidades como
anexo, ya que estamos medio entusiasmados. En tiempos de la ley, la producción comercial de vino estaba prohibida, pero no fue impedida la venta de jugo de uva, que se vendía en forma de ladrillos semisólidos, llamados brick of wine, y eran utilizados para la producción casera de vino, aunque sus fabricantes indicaban en el envase que los clientes deberían impedir la fermentación del jugo para no violar la ley. Imagínense que muchos se ponían a fermentar vino en sus propias casas. Claro, más bien daba la Otra idea de cosa. hacerlo. La ley seca debió considerar excepciones como el uso religioso del vino para el rito de la Eucaristía y los rituales judíos del Sabbat. Se podía ver a los agnósticos más famosos yendo a beber a iglesias o templos. Se empezaron a usar bastones huecos que se llenaban de alcohol para beber con disimulo. Esas son pequeñas curiosidades de la ley seca. Vamos a escuchar a Gershwin para resistir la tentación de escuchar una canción de vino, de whisky o lo que sea. Así que aquí está Summertime por Ella Fitzgerald de George Gershwin.